Y este texto que nos corresponde hoy, en el que nosotros estamos, es un texto que aparece en Mateo en el Sermón del Monte, en ese mensaje que el Señor dio allí cuando se apartó a un monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y él, dice el relato, abría su boca y les enseñaba. Y entre las enseñanzas que plantea allí está esta que hoy día nos corresponde hablar. Por cierto, es un relato que el Señor está planteándole a sus discípulos, a su círculo íntimo de discípulos, pero también a los que están alrededor escuchando. El Señor da una enseñanza que tiene que ver con las necesidades de la vida diaria de cada uno de sus discípulos, de los que le escuchan, y por cierto, de nosotros. Cosas que nos pueden afectar o nos afectan a todos, o nos pueden preocupar o nos ocupan a todos. Desde el más viejo, o desde el más joven, si lo partimos así, hasta el más anciano o hasta el menor. La preocupación por el día de mañana, por nuestro alimento, por nuestro vestido, por nuestra salud y por cualquier cosa. El párrafo, recuérdense que lo que está como subtítulo no es parte del texto inspirado, ¿no? Pero complementa lo que nosotros estamos leyendo. Dice, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Y después de contar esa parábola en la cual conversamos la semana pasada de este hombre rico que acumulaba y acumulaba y acumulaba cosas y quería agrandar sus graneros para tener más, y dice que el Señor vino y le dijo, ¿y todo esto que acumulaste, de quién va a ser si esta noche vienen a pedirte tu alma? Y le dice que era un necio por hacer aquello. Después de contar esa parábola, él le dice a sus discípulos, y es interesante que tenemos que entrelazarlo con el último frase que vimos la semana pasada que Lucas plantea. Así es como este necio rico que juntaba y juntaba y juntó para otros. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, como ese hombre necio. Y entonces le dijo a sus discípulos, dice Lucas, y dijo luego a los discípulos, por tanto, o sea, en vez de os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y empieza a dar este discurso. O sea, no debe ser nuestro afán el juntar y acumular, pero ni siquiera eso. No debe ser nuestro afán preocuparnos, afanarnos, ocuparnos desmedidamente por las cosas de la vida diaria. Por cierto, debemos decir que la vida actual es una vida mucho más compleja que en los tiempos del Señor. La vida en la sociedad actual se ha ido complejizando cada vez más. En la sociedad, en el mundo, digo. Incluso en algunas sociedades ya que todavía conservan cierto primitivismo, está bien dicho, o conservan aún un escaso desarrollo. Sin embargo, vemos como ya en ciertas ciudades de esos lugares ya están adquiriendo el ritmo y la vida que la sociedad en general occidental está teniendo, o el desarrollo del mundo moderno está llevando. Cada vez la dependencia de la vida de campo, del cultivo, del trabajo en el huerto casero o en la cosecha para alimentarse, ha ido perdiendo vigencia. La gente es más citadina, es más de ciudades, más de urbes, y busca otras formas de vida para tener su desarrollarse, su desarrollo personal, familiar y social. Y la sociedad se ha ido desarrollando y ha cambiado las formas de vida. Y ha modificado, por cierto, la percepción de las necesidades básicas y las prioridades de la gente.
Hoy no es tema el cómo va a estar el clima para ver si tengo que ir a mirar los cultivos y cultivar que la cosecha no se me vaya a echar a perder o que las aves no me coman las siembras. Esos otros se preocupan de eso. La mayor parte de la sociedad va al supermercado y compra los alimentos que están ahí envasados o están ya cultivados para que ella lo consuma. Hoy pareciera, a pesar de que es un problema para la humanidad, no ser un tema la producción de alimentos. Pero ciertamente es una preocupación. La producción de alimentos, uno debe pensar que se hace cada vez más necesaria una mayor cosecha de cosas para alimentar una mayor población como la del mundo. Y algunos agoreros del peligro, ¿no? Pusieron hace años atrás, más de 50 años digo, en boga el tema o la palabra explosión demográfica. Y la explosión demográfica hablaba de cómo iba creciendo la población del mundo y ellos decían, va a llegar un momento en que la población va a ser tal que no va a ser posible tener los alimentos para alimentarlos a todos. Hoy podemos ver que hay lugares donde no llega el progreso, donde la alimentación todavía es de los árboles y de las plantas y de lo que se cultiva o de lo que se caza. Pero aún así hay lugares grandes de poblaciones en los cuales no alcanzan a tener para el consumo básico de su vida, de su familia. Y sin embargo vemos otros lugares, asociados generalmente a las grandes urbes, al gran desarrollo de las ciudades, donde la comida se bota por toneladas. Son las inconsecuencias o las contradicciones del mundo en que vivimos. Hoy día la preocupación es la energía. ¿De dónde vamos a sacar energía? Y ojalá energías renovables y energías no contaminantes. Y entonces está el problema allí. Escuchábamos anoche al presidente en su discurso y él decía, tenemos que preocuparnos de energías limpias, renovables y obviamente, y que no dependan del carbón, dijo él. Que no dependan del carbón o de los derivados del carbón, por supuesto. 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos atrás, el carbón, las minas de carbón producían la energía para el calor, para la cocina, en fin. Pero hoy día la preocupación es otra. ¿De dónde sacar la energía? ¿Cuánta energía es necesaria? ¿Qué es lo que será de mañana? Y aún en medio de estas grandes preocupaciones, sigue estando la pequeña, restringida preocupación personal y familiar por el alimento, por el vestido, por la casa, por el trabajo, por la salud. Y cuando el Señor dice en su palabra, no os afanéis por el día, no afanéis por estas cosas, y como dice en Mateo, no afanéis por el día de mañana, está mandando, está exigiéndonos una manera de vivir simple. Le está exigiendo a los discípulos de su época, le está dando un precepto que también, como decimos nosotros, si entendemos que la palabra del Señor es vigente y está viva y es eterna y es por lo tanto para nosotros hoy, nos está diciendo a nosotros, vivid más simplemente, sin ansiedad, sin temor a las circunstancias amenazantes y sin temor del hombre, sin temor de la lucha que pueda requerirse en algunos momentos para sobrevivir. En medio de este mundo que con tantas cosas a nuestro alrededor
que nos hacen afanarnos. ¿Cómo puede Jesús, uno podría preguntarse, cómo puede Jesús esperar que sea una realidad en nuestras vidas esto de no afanarnos por lo que comeremos, vestiremos, viviremos, beberemos? Nosotros tenemos que decir que el Señor conoce todo y Él conoce la condición de la vida actual. No es algo que esté al margen. No es como algunos piensan que el Señor creó el mundo y lo dejó y este mundo se le escapó de sus manos. Él sigue teniendo el control y sigue conociendo todo. Y Él nos da pautas, nos ayuda para poder lograr justamente vivir sin esta ansiedad, este afán. Nos enseña a por qué debemos vivir confiadamente. Por cierto, el Señor está hablando de las necesidades de la vida diaria. Si le preguntáramos aquí, ¿cuáles son sus necesidades hoy? Algunos podrían empezar a enumerar, ¿no? O al revés, o plantearnos, si yo tengo que hacer una nómina de lo que debo, de lo que no me puede faltar en la vida hoy. La sociedad actual nos pone en una condición de que las necesidades o las prioridades han ido cambiando. Y por cierto, no podemos quedarnos sin energía eléctrica, porque ayer veíamos imágenes de los tornados y de las trombas y la gente que estaba sin luz en la noche y la gente en la sociedad actual no sabe vivir sin luz, sin energía eléctrica, quiero decir. Se echa a perder lo que está en los negocios o en los supermercados que depende de la refrigeración y lo que por supuesto en las casas, no vamos a hablar de eso, pero en los supermercados. Los alimentos que quedan 24 horas fuera del congelador o del refrigerador o del frío pierden su capacidad, se echan a perder. Pero la gente además en esto de vivir en la oscuridad vive en una inseguridad y podrían tal vez poner en primer lugar la energía eléctrica para tener dónde desempeñarnos, dónde movernos con seguridad, dónde guardar nuestros alimentos o comunicarse, ver la televisión, escuchar radio, cargar el teléfono. Y ahí vamos viendo, y después de eso, y en la lista puse yo la luz, el gas, porque si no me quedo sin agua caliente o sin poder comer, porque no puedo prender la cocina. El agua. ¿Y de dónde? Si me quedo sin agua en la llave, ¿qué hago? ¿Cómo me baño? ¿Cómo uso el baño? ¿De dónde saco agua para hervir y para tomarme una taza de café o de té? Y vamos sumando cosas que van siendo fundamentales. ¿Y que el Señor ni las nombra aquí? Si no existían en el tiempo del Señor en el mundo. No había luz eléctrica, no había celulares, no había televisión, no había agua potable, que llegara por un grifo a las casas. El hombre tenía que ir a buscar el agua, generalmente era una tarea en ese tiempo el Señor de las mujeres, iban en cántaros a buscar el agua a los pozos que se habían hecho para traerlas a la casa. Y por lo tanto ellos cuidaban aquellas cosas, las usaban. No tenían luz para alumbrarse más que las teas que prendían con fuego, y si no tenían eso, se ponía el sol y se acababa el día. Nosotros en nuestra sociedad actual hemos hecho de la noche día. Y por cierto, el Señor establece un cierto criterio para decir no os afanéis por ciertas cosas. Y usa las cosas que en su época eran las comunes, que eran preocupación para la vida diaria. Ya les ha advertido en la
parábola anterior, no debéis acumular y acumular para tener y tener. Eso no tiene sentido porque nadie compró el día de mañana, nadie sabe qué va a hacer de sí mañana y todo lo que ha juntado probablemente no tenga ni tiempo para disfrutarlo. Pero ahora el Señor está diciéndoles, cuidado, que no sea vuestro afán, vuestra preocupación, las cosas de la vida diaria en la tierra, la vida en lo material, la vida en lo natural, en lo doméstico. Ahí no os afanéis. Por vuestra vida, dice. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis preguntando o diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? No está diciendo el Señor que no debemos ocuparnos de comer y de vestirnos, por cierto. Lo que Él está advirtiendo es este afán de que eso se haga parte de lo que diariamente y todos los días estamos dándole vuelta. Y que vivimos para pensar en aquello solamente. Ni incluso por el día de mañana, si nadie vio el día de mañana. Sin embargo, Él dice que debemos nosotros velar por lo que va a ser de nuestro espíritu el día de mañana. Y no es una contradicción que el Señor diga aquello. Él lo que está enseñando es aquí que no debemos afanarnos por el día de mañana, que no debemos afanarnos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. Es cierto, el Señor hace esta advertencia. Mateo la coloca después de la advertencia de que no se puede servir a dos señores. Y Lucas la está poniendo después de aquella enseñanza que vimos del hombre que acapara y acamara, y antes de decir que donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. De modo tal de poner la mira en cosas que van más allá de lo material que vemos, que tocamos, que sentimos, que olemos, que gustamos, que comemos. El Señor afirma que el tener, que el juntar riquezas, que el obsesionarse o solamente ocuparse obsesivamente de las posesiones materiales no debe ser nuestra motivación de vida, nuestro leitmotiv, sino que por el contrario, ni siquiera, dice él, deberíamos preocuparnos de aquello, más de la cuenta, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir el día de mañana. Y en el final de este texto, en la parte final del texto del afán y la ansiedad, él dice Lucas que el Señor dice una exhortación que reafirma este mandato: buscad el reino de Dios. Primeramente, dice, buscad el reino de Dios más, o en vez de afanarse por las cosas materiales o por las necesidades materiales de la vida, buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vienen como pegadas a aquello. Es decir, el Señor quiere que nosotros vivamos pensando en las cosas de lo alto, en la relación con Él, en vivir el tiempo con Dios, el reino de Dios aquí en la tierra. En vez de pensar y ocuparnos en pensar en el alimento, en el vestido, en la casa, en la familia, con preocupación. Es decir, entregar todo ello en las manos del Señor, confiando que Él satisfará nuestras necesidades. Buscarle a Él, obedecerle a Él, seguirle a Él, confiar en Él. Esa es la fórmula, es la manera en que nosotros podemos asegurarnos todas nuestras necesidades.
Pareciera algo simple, fácil, pero difícil de creer. Pero el Señor nos desafía a eso. Cuando no hay esperanza en otras cosas, muchas veces hay muchos que simplemente se entregan en las manos del Señor para que Él haga. Pero Él nos pide que sea al revés, que esa sea nuestra principal y primera actitud, ponernos en las manos del Señor primero, y Él hará. Hay un salmo que dice, confía en el Señor, y Él hará. ¿Y por qué no debemos estar ansiosos? El Señor da varias razones o aseveraciones que nos da para que nosotros no estemos ansiosos por las cosas que aparentemente necesitamos. En estas aseveraciones del Señor son importantes razones para no tener ansiedad. Él dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Cierto, lo está diciendo porque nosotros nos afanamos por el cuerpo, por el alimento, por el vestido. Es lo que dijo, no os afanéis por esto, porque la vida es más que el cuerpo y el alimento. Y la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. ¿Y por qué nos afanamos nosotros por el cuerpo que comeremos, por lo que comemos, por el alimento y por el vestido? ¿Cuál es la razón? En general, ciertamente alguien puede decir porque son necesidades para yo poder vivir y desarrollar mi vida, pero en todas ellas hay algo que nos produce satisfacción, que nos produce cierto placer. Si dejamos de alimentarnos, perdemos el placer de la comida. Si dejamos de vestirnos bien, por ejemplo, perdemos la alabanza, la admiración de otros. Qué bien te ves, qué bonito te queda ese vestido. Y si no nos cubrimos, si no nos alimentamos, hasta podríamos perder la vida. Es decir, estamos hablando de placeres físicos, estamos hablando de elogios de los hombres o estamos hablando de la vida misma. ¿Y qué nos aprendemos de Jesús en ello? El Señor nos dice que si estamos obsesionados por el afán por estas cosas, estamos perdiendo de vista la grandeza de la vida. Estamos preocupados por los aditivos, por los agregados y no por la vida misma. La vida no fue dada para placeres físicos, sino para el mayor gozo posible. Aquel que dice el libro, la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster. Para gozarnos en Dios, para gozar de Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él. Para siempre, deleitarnos en Dios. Hacer realidad eso que cantamos, mi vida es Cristo. La vida no se dio para la aprobación del hombre, de los demás, el elogio de los demás, sino para la aprobación de Dios. La vida no se dio para la tierra, para todo esto transitorio que es, sino para algo mejor, para la vida eterna con Dios en el porvenir. Pablo dice en Tesalonicenses que nosotros debemos agradar en todo a Dios y no a los hombres. Y fustiga a los fariseos y a sus discípulos les advierte. Ellos aman estar en las plazas ahí para que todos los vean cómo están orando, inclinándose para ser vistos de los hombres, o hacen tocar trompeta cuando llevan la ofrenda para que vean y digan qué generosos son.
No, Él les dice, eso que quieren agradar a los hombres no agrada a Dios. El alimento, el vestido no nos dan las cosas grandes de la vida. El gozo de Dios, su misericordioso favor, la esperanza de la eternidad en su presencia. Nos ponemos ansiosos cuando perdemos de vista estos grandes propósitos de la vida. Después el Señor dice, mirad los cuervos, considerad los cuervos. Mateo dice, mirad las aves. Entonces, un comentarista dice, ¿por qué el Señor dice eso? Probablemente él está al aire libre enseñando y probablemente pasaron por ahí unos cuervos o unas aves. Mirad esas aves. Es muy posible que el Señor haya estado en ese diálogo coloquial con sus discípulos. Mirad las aves del cielo. Vosotros valéis mucho más que ellas y Dios las alimenta. Por cierto, las aves trabajan para su alimento. Ellos buscan lombrices, buscan ramitas para hacer sus nidos, hojas por ahí para hacer sus nidos, y cada día salen a buscar su alimento. Pero Jesús dice que es Dios quien las alimenta. Y ellas, qué interesante, ellas no acaparan. Como si Dios no fuera a hacer lo mismo el día de mañana. Ellas hacen su trabajo día a día y Dios sigue haciendo el suyo al día siguiente. Y el Señor dice, valemos más que ellas. Vosotros valéis más que las aves. Sí, por cierto, si nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, y si Dios alimenta a las aves, ¿por qué os afanáis vosotros? Un hermoso himno que no hemos cantado, a mí me encanta, que cantábamos hace muchos años atrás, dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré andar entre sombras? Dice, y en su coro dice, estoy feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él, Dios, cuida de las aves, cuidará también de mí. Y me recordaba de un himno que más conocido tal vez porque hemos cantado y lo hemos cantado, dice, cuando combatido por la adversidad, cuando las cosas parezcan que no llegan, cuando no tengas cosas aparentemente que necesitas, recuerda lo rico que eres. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Cuenta las promesas de su amor. El Señor después agrega, no se puede añadir a su estatura un codo, por mucho que se afane. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Hay otras traducciones que dicen que el texto significa añadir tiempo a su vida. Y que no sería una mala interpretación, por supuesto, de hablar de aquello. Nadie puede, por mucho que se afane. El afanarse resulta, dice el Señor, infructuoso. No produce más de aquello que necesitamos. No nos asegura nada. El afán no hace bien porque no nos lleva a ninguna parte. Por más que se afane, cualquiera sea la causa de la ansiedad, parece decirnos el Señor, no se modificará con su ansiedad, con mi ansiedad. La necesidad estará allí. La ansiedad, el afán, no hará menor la necesidad. Entonces, por lógica consecuencia, la ansiedad y el afán es inútil. El afanarse y el estar ansioso por algo que necesitamos no quita la necesidad. El Señor nos dice, estáis apesadumbrados por algo que no podéis modificar, eso es. Como decíamos, el texto también es traducido en otras versiones por nadie podrá añadir tiempo o una hora a su vida, porque el Señor hizo o fijó
los límites de la habitación del hombre. Y le puso límites, dice la Escritura, en los cuales el hombre no pasará. Como el hombre de la parábola. Alma, regocíjate, gózate, tienes muchos bienes para muchos años. Mira, ahora vamos a disfrutarlo. Esta noche vienen a pedirte tu alma, necio. Y lo que juntaste, ¿de quién será? El límite estaba puesto por el Señor, no por nosotros, no por el hombre. Por eso, afanarse por lo que va a ser el día de mañana, por lo que haremos el día de mañana, por lo que comeremos el día de mañana, sabiendo que habrá una necesidad, no nos reporta ningún beneficio. Por más que el hombre quiera, por más que trate, por más que se esfuerce o luche, no ganará los centímetros de la altura o estatura que quiere o esos años de vida que quiere. Hay hombres que ahora han congelado sus cuerpos esperando que la ciencia descubra una forma que ellos vuelvan a su vida y tengan muchos años más para disfrutarse. Hay quienes andan buscando siempre recetas o medicamentos para usar porque estimulan el crecimiento sin tener patología, sino que quieren tener más estatura, quieren lucirse más. El Señor dice, nadie que se afane, por mucho que se afane, va a lograr pasar el límite que está establecido. Por eso no tiene sentido afanarse, por eso no tiene sentido la ansiedad. Agrega otras razones, Señor. Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan. Y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios del campo. Dios viste la hierba de hermosura aún mayor que la de grandes reyes como Salomón. Cuando nosotros contemplamos una hermosa flor que no hizo nada para tener su color, para tener su forma y para tener su aroma, debemos pensar que Dios lo hizo así, hermosa, porque a Dios le agrada la belleza. Y si se ocupa de las flores, también se ocupará de nosotros. Note el Señor Jesús el reproche que hace. ¿Cuánto más a vosotros? Si Dios se ocupa de esas flores que hoy son y mañana son echadas al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Alguien podría reclamar que sus vestidos no son elegantes ni hermosos, pero del vestido que Jesús está presentando no es necesariamente llamativo o elegante, sino aquel que necesitamos para hacer aquello a lo cual Él nos ha llamado. Su promesa, la promesa del Señor de darnos todo lo que necesitamos, no significa que nos hará ricos, sino que nos dará todo aquello que necesitamos para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y después el Señor agrega otra frase que dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y la advertencia, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. El Señor aquí da otras dos razones para no tener ansiedad por las necesidades diarias de la vida. Dice, las gentes del mundo. Mateo lo menciona porque recuérdense cuando hablamos de Lucas, siempre hemos dicho en la introducción y en otras partes que Lucas está dirigido a un universo, al mundo gentil, hacia afuera, y Mateo está dirigido hacia el mundo judío. Por eso las formas de expresión distintas en estos conceptos es porque el auditorio al que va dirigido, o más bien los lectores a los que van dirigidos el Evangelio, son otro objetivo. Y entonces Mateo dice los gentiles, y obviamente sus lectores judíos van a entender muy claramente. Aquí los lectores de Lucas, a quienes va dirigido el Evangelio, le dice las otras gentes, es decir,
la gente del mundo. Para el judío, el gentil era el del mundo, aquel que no creía en Dios, en su Dios. No era parte del pueblo escogido de Dios. Y Lucas está refiriéndose al mundo en general, aquellos que viven para el mundo y para las cosas del mundo. Ellos buscan todas estas cosas. Y la segunda razón es que vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El afán y la ansiedad por las cosas materiales nos pone, fíjese lo que dice el Señor, nos pone a la par, al mismo nivel que el mundo no creyente, o como dice Mateo, del mundo gentil. La ansiedad demuestra en ese caso nuestro parecido con el mundo en aquellas cosas que nos hacen felices. De tal manera se ha permeado la sociedad y ha infiltrado el pensamiento y la vida de la iglesia y de los creyentes que las cosas que hacen felices al mundo nos hacen felices también a nosotros. Y olvidamos que nuestra felicidad está en Dios. El afán demuestra que estamos más cerca del mundo y más lejos de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice, no se afane. El mundo no ofrece nada externo, nada superior, nada eterno y nada superior. Y Dios conoce sus necesidades aquí y ahora. Y luego dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es otra razón para no tener ansiedad. Pues al buscar en primer lugar el reino de Dios, Él trabaja para nosotros y provee todas nuestras necesidades. Todas estas cosas no implica que sea todo lo que nosotros pensamos que necesitamos o todo lo que ansiamos o todo lo que queremos o ambicionamos. Y nada, sino tiene que ver con aquellas cosas que realmente necesitamos para servir al Señor, para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, para servir al prójimo, para hacer su voluntad y para desarrollar en nosotros nuestra vocación delante de Dios, el llamado de Dios hacia nosotros. Y esas cosas serán añadidas. Y después hay una promesa, no temáis, manada pequeña, porque al Señor le ha placido daros el reino. Es un complemento de la frase anterior. Es como decirle, buscad lo que el Señor, lo que mi Padre os está dando. Buscad el reino de Dios, pero a mi Padre le ha placido. Es un gozo para Él y es un deseo íntimo de su corazón daros el reino. Vosotros buscadlo, pero Él ya se lo dio. Por tanto, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el afán? Si tenéis lo mejor, tenéis lo superior. Escuché hace muchos años en una conversación y lo escuché en algunos temas también decir al pastor Daniel Contese más de alguna vez decir, el amor superior echa fuera los amores inferiores. Sí, tenemos el reino de los cielos, las otras necesidades ya no deben ser nuestro afán, nuestra preocupación, porque el Señor sabe que tenemos esas necesidades y Él se proveerá para que nosotros no estemos en falta. Porque yaceos, dice el Señor, en vez de aquel hombre que hizo tesoros en la tierra, en vez de aquellos que se afanan por acaparar por lo que el día de mañana pudiera traer de necesidad. En vez de eso, haceos tesoros donde no se apolillan, donde ladrones no roban, donde no hay nada que lo destruya. Haceos tesoros en el cielo. Si al Padre le ha placido daros el reino,
Si buscar el reino de Dios nos da por añadidura todas las otras cosas, si allí en el reino de los cielos las cosas no se apolillan, no se envejecen, no se pierden. Hermanos, el Señor nos está dando la pauta, el camino para lo mejor, para lo superior, para lo eterno. Hay que oír lo que el Señor dice y quiere. Poner vuestro corazón en hacer cosas en el cielo, hacer tesoros en el cielo. Porque allí, si está vuestro corazón, allí va a estar vuestro corazón, en vuestro tesoro. Y cuando nuestro corazón está en el cielo, cuando nuestro corazón está en el reino de los cielos, entonces no hay afán por el día de mañana. El Señor Jesucristo dice en Mateo, en este mismo discurso, no os afanéis por el día de mañana porque ese va a traer su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Para qué traer los males del mañana para acá? Déjalos que llegue el día y los enfrentas el día que corresponda. Cada día está determinado por Dios. Dios ha señalado el camino de cada día, con su porción de placer y de dolor. No asuma hoy los problemas de mañana. No se adelante, no los adelante para afanarse por ello, para tener ansiedad por ello. Porque Dios también será Dios mañana. Y su gracia que está hoy estará para los problemas de ese día. Él no nos adelanta las gracias de mañana para hoy. La gracia de hoy es hoy y la de mañana vendrá mañana. La idea de Jesús es clara. Jesús no quiere seguidores que se afanen y que se angustien por lo que necesitan para la vida diaria. Por el contrario, que el reino de Dios sea lo más importante, sea lo primero, y con eso el afán será menor. Y poner el tesoro en el reino de Dios le quita valor y peso a las necesidades que nosotros creemos más importantes y Dios se ocupa de ellas. Que el Señor nos ayude a confiar en su palabra, a confiar en Él, como el dueño de todo, el dador de todo, y aquel que estuvo, que está y que estará con nosotros, siempre proveyendo. Hay un salmo precioso que dice: no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esa promesa, esa palabra del Señor es cierta, en tanto estamos firmes en la fe del Señor, en tanto estamos firmes creyendo que Él debe ocupar nuestro primerísimo lugar de nuestra atención, de nuestro cuidado y mi afán. Dice un himno, deben ser por la iglesia, deben ser por la vida en el Señor. Vivir el reino de Dios en la tierra, vivir el reino de Dios en nuestra vida, es hacernos tesoros en el cielo y es no afanarnos por las cosas del día a día, más de la cuenta. No vivir en ansiosa inquietud por aquellas cosas que pudieran hoy día o mañana faltarnos, y poner en su justo valor y dimensión las cosas reales que son nuestra necesidad para hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en el tiempo que Él nos dé. Que el Señor nos bendiga.